bienvenidas a la reunión de Inspira STEAM, orientada a mentoras y mentores. Me acompañan en la reunión Ollane Zárate y María Baliño, que son del equipo de Deusto del programa Inspira. Bien. Hola. En- Bien, entonces, bueno, voy a hacer el objetivo de la reunión es hacer una breve presentación para quienes no conozcáis mucho del proyecto, para que sepáis, bueno, pues qué significa ser mentora o mentor en el programa, qué pasos hay que dar, cuál es un poco la metodología y el proceso de ser mentora en el programa. Y por otro lado, luego, pues resolver cualquier duda que podáis tener a lo largo, o sea, cualquier duda que podáis tener ahora mismo o que surja mientras vamos comentando cosas. Os voy a pedir, por favor, que no compartáis pantalla, ¿de acuerdo? Eh, es bonito tener a unas cuantas caras en la pantalla en lugar de la pantalla de alguna de vosotras. Entonces, sin más, voy a empezar a presentaros brevemente el programa. Inspira STEAM es un programa que nace hace 4 años desde la Universidad de Deusto para dar respuesta a una problemática que hay a nivel general, allá donde miréis. Bueno, pues hay un descenso, una falta de interés de los jóvenes hacia las áreas científico-tecnológicas, lo que estamos hablando de estudios o de vocación profesional, y es especialmente acusado entre las chicas. Bien, vemos allá donde miremos, tanto en las aulas en las universidades, en los ciclos formativos, en los bachilleratos tecnológicos, que bueno, pues que poco a poco las chicas se van descolgando de esos estudios, ¿no? Y bueno, pues eso redunda en una falta de talento en el futuro. Entonces, para dar respuesta a esa problemática hay muchas iniciativas. Desde la universidad, de hecho, tenemos varias que están orientadas a bachillerato, a educación secundaria, pero también veíamos que en ese momento ya es tarde, ¿no? Que en ese momento ya chicas y chicos ya han decidido qué les gusta o lo que no les gusta, ya han descartado muchas opciones. Y en el caso de las chicas, pues pasa eso, ¿no? Que descartan un gran número de opciones porque no son para ellas, porque son muy difíciles, porque no se ven capaces o por muchos otros motivos. Entonces, desde Inspira STEAM decidimos intervenir en sexto de primaria porque consideramos que es una edad en la que todavía las chicas, sobre todo, pues tienen un buen concepto de sí mismas, tienen confianza y no han descartado todavía todas esas opciones, ¿no? Y por eso nos dirigimos a sexto de primaria. En algunos casos en los que los centros no tienen primaria, también trabajamos con primero de secundaria, ¿vale? Pero más o menos esas son las edades. Y luego, de entre todas las cosas que se podían hacer, que hay muchas iniciativas diferentes, todas muy valiosas y muy necesarias, bueno, nos planteábamos que lo que queríamos hacer era algo que no fuese una única sesión, que no fuese solamente un taller o una charla, sino hacer algo un poquito más continuado, sabiendo también lo difícil que es el acceso a las aulas y que nos cedan horas lectivas, ¿no? Entonces, decidimos que la metodología que íbamos a seguir es la metodología de mentoring, es decir, no vamos o no vais a dar una charla o un taller al uso, sino que lo que se pretende es facilitar un espacio de reflexión, un espacio de toma de conciencia, de sensibilización, de discusión, donde las niñas y niños puedan hablar, puedan discutir, puedan reflexionar con vosotras y con vosotros sobre, bueno, pues, sobre las cuestiones que hemos identificado a base de literatura y de conocer otras experiencias, de cuáles son las barreras que dificultan el acceso de los jóvenes, pero sobre todo el de las chicas, a las áreas científico-tecnológicas, ¿no? Entonces, diseñamos 6 sesiones que se imparten en horario lectivo, de 1 hora aproximadamente de duración, lo que dura 1 hora de clase, si nos dejan un poco más mejor, pero bueno, como mínimo, pues esa hora. Y en esas 6 sesiones se trabajan los temas que os he dicho, ¿no? Que son un poco las barreras principales. Por un lado, saber qué son las STEAM, es decir, cuando hablamos de STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde están en nuestro entorno? ¿Por qué son relevantes? Ahora, bueno, pues estamos en el estado de alarma con todo lo que ha provocado la COVID y demás. Se ha visto la importancia de la ciencia, de la tecnología, de las matemáticas para todo, para toda esta crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues que esa ciencia y esa tecnología está allá donde miremos. Otra de las barreras, por ejemplo, es el desconocimiento de las profesiones. Es decir, si yo estudio matemáticas, si estudio ingeniería, si estudio un FP de mecánica, dónde puedo trabajar, con quién trabajaría, qué tipo de cosas voy a hacer, qué tipo de proyectos. Entonces, que conozcan las profesiones científico-tecnológicas. Otro de los temas también importantes son los estereotipos de género, especialmente los relacionados con la ciencia y la tecnología, ¿no? Muchas veces el imaginario que tenemos de alguien que se dedica a ciencia y tecnología
es totalmente falso o muy irreal o muy estereotipado, ¿no? De cómo es una persona que trabaja en ciencia o cómo es una ingeniera, pues a veces el imaginario pues es bastante cruel, ¿no? Entonces trabajamos también en los estereotipos y en esos referentes cercanos que sois vosotros las mentoras, ¿no? Es muy importante para los jóvenes tener referentes y esos referentes en STEAM y femeninos pues son muy escasos. Entonces es importante que vean a mujeres y a hombres de ciencia y tecnología, como siempre decimos, normales, entre comillas, ¿no? Es decir, que podéis ser cualquiera que pueden encontrar en la calle, en la playa, en la plaza y que seáis espejos en los que se pueden mirar porque está muy bien admirar a personajes históricos relevantes y de hecho nosotros tenemos otros programas en los que, y en Inspira se habla de Ada Byron, de Hipatia Alejandría, de James Hopper y demás, y está muy bien conocerlas y reconocer su labor, pero a veces no nos miramos en esos espejos porque nos quedan muy lejanos por el tiempo, por las características y demás. Entonces, estos son los temas que se tratan en las sesiones y que en las sesiones vosotras facilitáis de alguna manera para que se hable de eso, para que se reflexione, para que se trabaje, para que se discuta. Entonces, bien, eso es brevemente el objetivo y en qué consiste el programa, ¿no? Entonces, ¿qué implica ser mentora? Que supongo que será la gran pregunta por la que estáis aquí, ¿no? Bien, pues ser mentora sois el corazón del proyecto, siempre lo decimos. Sois mujeres y desde la última edición también hombres con la sensibilidad y con la inquietud de querer dar a conocer vuestra profesión, vuestra trayectoria. No es un proyecto en el que tengáis que hacer un testimonio en primera persona necesariamente. Bien, lo que se pretende es que seáis ese referente cercano y que ayudéis a reflexionar sobre estos temas. Entonces, participáis de forma voluntaria en el proyecto muchas veces trabajáis en el proyecto con el visto bueno y el respaldo de vuestras organizaciones, de vuestras empresas o allá donde trabajéis. Bien, entonces eso también se reconoce y es de gran valía para el proyecto. Otras veces lo hacéis absolutamente vuestro tiempo libre, sacando esas horas de donde podéis, teniendo en cuenta que es horario lectivo, muchas veces suele ser o siempre suele ser horario laborable. Entonces, bueno, pues ahí hay que compaginarlo entonces, una vez que confirmáis vuestra inscripción en el proyecto, recibís una formación gratuita de 8 horas, que será en este caso en septiembre-octubre, con todas las condiciones de seguridad, en grupos de 20-25 personas, en las cuales se os da, por un lado, herramientas. Se divide en tres bloques esa formación de 8 horas, eso a lo largo de un día. Entonces, primero se os da una serie de herramientas, de recursos o de capacidades para facilitar esas aulas, esas sesiones. ¿No? Muchas de vosotras pues, no tenéis ninguna experiencia con jóvenes de esas edades o no habéis nada cercano a la docencia o a lo que puede ser facilitar un espacio, con lo cual, bueno, a veces está ese miedo escénico de qué voy a hacer yo con 10, 12 chicas o chicos, cómo lo voy a hacer. Entonces, bueno, pues unas pocas claves para trabajar ese espacio. Luego también trabajamos la perspectiva de género del proyecto. Inspira es un proyecto que tiene perspectiva de género, es decir, está especialmente dirigido a las chicas porque la problemática, el punto de partida y la realidad de las mujeres en ciencia y tecnología es diferente a la de los hombres y eso es lo que pretendemos abordar en primer lugar. No obstante, desde la segunda edición que empezó Inspira, los chicos también participan en el proyecto. ¿Por qué? Porque consideramos igualmente importante que ellos conozcan qué son las STEAM, conozcan las profesiones STEAM, conozcan referentes, tanto mujeres como hombres, pero sobre todo mujeres, referentes cercanos en estas áreas. Es decir, todo lo que trabajamos en Inspira es importante que los chicos también lo conozcan y que conozcan también que la realidad de sus compañeras pues no es siempre la misma y bueno, pues que tienen una serie de barreras que ellos pues a priori no suelen tener, ¿no? Tienen otras, ¿no? En las profesiones STEAM también hay profesiones feminizadas que ellos también tienen sus estereotipos de ser enfermera o ser matrona o ser cuidadora, ¿no? Pues bueno, pues eso también se trabaja y por eso también es importante que los chicos participen. Entonces, como os decía, en septiembre-octubre se os imparte esa formación. El tercer bloque, he dicho, el primero es la metodología, el segundo la perspectiva de género y el tercer bloque son los materiales que hemos desarrollado para facilitaros la labor. A lo largo de estos años hemos ido refinando un material que son los guiones para mentoras y mentores. En esos guiones se describen las ideas fuerza o los objetivos de cada sesión y se plantean una serie de actividades, 4, 5, 6 actividades que se os propone que podéis hacer. Evidentemente, en una hora de clase no da tiempo a hacer 5 o 6 actividades. Si hacéis una o dos, fantástico. Lo importante no es el número de actividades. Lo importante es que
que trabajéis esos temas, que habléis sobre ellos y el cómo lo hagáis, al final cada mentora con cada grupo va a ser un mundo diferente. Entonces, lo importante es que se trabajen esos temas, pero el cómo, qué actividad, pues iréis viendo qué les viene bien a vuestros chicos o chicas, qué les gusta, qué les motiva, qué necesitan, igual necesitan moverse, igual necesitan hablar, un poco lo iréis viendo, ¿no? Entonces, la formación va sobre esos tres grandes bloques y una vez que habéis realizado la formación, se os pide una serie de información bueno, para publicar en la web, el certificado de delitos de naturaleza sexual y una vez que habéis hecho ese proceso, se os asigna un centro. Bien, la asignación se suele hacer en función de vuestras preferencias geográficas, es decir, dónde habéis dicho que os gustaría hacer el mentoring, en Vizcaya, Bilbao, Durán Galdea, Debabarrena, lo que sea. Y luego también el tema idiomático, ¿vale? Es una realidad que el gran porcentaje de centros educativos solicitan hacer el Inspira en euskera y la realidad de las mentoras y mentores pues no es la misma. Estamos hablando en torno al 50% aproximadamente que os declaráis que podéis hacerlo en euskera. Pero bueno, evidentemente lo vais a hacer en el idioma en el que os sintáis cómodas, ¿bien? Y entonces se hace la asignación a cada grupo de sexto de primaria o de primero de la ESO se asignan 2 mentoras o mentor y mentora. Con la primera y la última sesión, he dicho que son 6 sesiones. La primera y la última se trabajan de forma conjunta. Todo el grupo trabaja con las 2 mentoras o mentor y mentora asignados, ¿bien? La primera sesión es muy importante porque es esa primera toma de contacto, de conoceros, de crear queremos crear un clima de seguridad, de confianza con las chicas y con los chicos, y también que entiendan el porqué del proyecto, el por qué está orientado a chicas, bien, porque los chicos lo reciben de una forma diferente. Entonces, explicarles, pues un poco lo que os estoy explicando yo, bueno, pues de otra manera, para que entiendan el porqué de Inspira STEAM. A partir de la sesión 2 a la 5 se trabaja por separado. Los chicos trabajan con una mentora o con un mentor y las chicas trabajan con una mentora, ¿vale? Porque nos parece importante ese referente femenino cercano. Y luego la sexta sesión, perdón, la sexta sesión es vuelta al grupo grande, conclusiones, aprendizajes, puesta en común, celebración y cierre del programa, ¿vale? Entonces, nosotros, ya os digo, que una vez que que estéis formadas y que tengamos toda la información, hacemos la asignación y os asignamos a un centro educativo y a un grupo en particular. Entonces, ya ahí las mentoras de ese centro y el centro os ponéis en contacto para agendar las sesiones. Desde la organización ahí no participamos de ese proceso, ¿vale? Es en función del centro qué horas os ofrezca y de vuestras agendas, por supuesto. Les pedimos que sean flexibles porque, como decía antes, es vuestro horario laboral. Entonces, agendáis las sesiones. Las sesiones, pedimos que no haya más de una sesión a la semana, ¿vale? Para que no sea muy continuo y que no haya menos de una cada 2 o 3 semanas. Es decir, cada semana, cada 2 semanas es como la temporización más adecuada, ¿no? Para que no sea ni muy concentrado ni demasiado espaciado en el tiempo. Pero ya el cuándo y qué días y a qué horas, eso es cosa que, acordáis vosotras con el centro. No se nos escapa que estamos en una situación totalmente excepcional, que estamos, bueno, de hecho, cuando lanzamos hace unas semanas el llamamiento a búsqueda de mentoras y mentores, lo hicimos también para saber qué nos íbamos a encontrar. Bien, porque así como el año pasado hubo, bueno, pues una respuesta tremenda de tanto de mentoras como de coles para participar en Inspira, pues este año era una incógnita total. No sabíamos si los centros si iban a querer participar o bueno, con lo que tienen encima de la mesa tienen más que suficiente y van a decir que no a cualquier cosa que no fuese estrictamente curricular. Y lo mismo las mentoras, ¿no? Nos iba a apetecer más, menos, participar, situaciones laborales muy diferentes, teletrabajando o no. Bueno, entonces también queríamos saber qué nos íbamos a encontrar antes de verano. Afortunadamente la respuesta está siendo muy buena. Tenemos unas pocas más de 100 mujeres y hombres que habéis mostrado vuestro interés y ya hay como 60 centros que han mostrado su interés en participar. Entonces nos alegra saber que el proyecto está vivo y que vamos a poder seguir adelante con la próxima edición. No obstante, deciros que el número de mentoras para responder a ese centro, bueno, pues tenemos que hacer todavía un esfuerzo para incrementarlo porque los centros tienen eso, como uno, 2, 3, hasta 5 grupos cada uno y bueno, pues el número de mentoras que necesitamos también es importante. En ese sentido, si nos podéis ayudar a difundir a vuestras amigas, compañeras, colegas, a cualquiera que podáis captar para la causa, pues más que bienvenidas, ¿no? Y entonces os decía, contratáis con el centro, agendáis las sesiones y os lanzáis y empiezan las sesiones. Bien.
La experiencia y aquí hay mujeres que ya han sido mentoras, veo alguna cara conocida. La experiencia suele ser muy positiva y muy enriquecedora y muy buena también para las mentoras, ¿vale? Así como al principio hay esa parte de responsabilidad, de miedo, de lo haré bien, de qué hago yo aquí, de qué soy referente, ¿no? Luego la verdad es que la experiencia suele ser muy, muy bonita, muy buena y muy satisfactoria también para las mentoras. Bien, generalmente ha habido muy pocos casos problemáticos de que hayamos tenido que intervenir con el centro. Pedimos encarecidamente a los centros que os faciliten la labor, que tengan una comunicación fluida con vosotras. Es muy importante esa parte de la comunicación. Cuanto mejor comunicación tengáis con el centro y con las otras mentoras que participan, pues todo va mucho mejor y la experiencia es mucho más satisfactoria para vosotras. Y en todo ese proceso, estamos desde la universidad apoyándonos en todo momento. ¿De acuerdo? Entonces, tanto, bueno, pues ahora veis a Ollane, a María y a mí, pero estamos un equipo de personas detrás de Inspira para apoyaros en todo lo que necesitéis. Entonces, lleváis a cabo esas 6 sesiones, ya os digo, respetando el orden, respetando las ideas fuerza, pues las actividades, a mí me gusta más esta ha funcionado, les gustan los vídeos o les gusta hablar. Lleváis a cabo las 6 sesiones, después os pediremos un cuestionario de satisfacción, a las mentoras para que nos respondáis, sobre diversos aspectos que nos ayuden a mejorar, a evaluar el proyecto y a mejorarlo. Y luego se suele hacer un evento de cierre allá por febrero, marzo, abril, para, bueno, pues para poner en común vuestra experiencia, para conocer cómo ha ido, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas hay que reforzar, qué cosas han funcionado bien y también para cerrar y celebrarlo, ¿no? Este año no ha podido ser, estaba previsto para el 30 de marzo y no pudo ser, pero la idea es poder celebrarlo juntos, bueno, pues eso, para recoger ese feedback personalmente y para celebrarlo. Comentar que este año también hemos desarrollado una plataforma a través de la cual os habéis inscrito, igual todavía algunos no, pero la mayoría sí. Entonces, esta plataforma también lo que pretende es que tengáis bien claras vosotras, pues qué información tengo que facilitar, qué documentos, en qué fase voy, qué es lo siguiente que tengo que hacer, y a nosotras que nos ayude a facilitar la comunicación con vosotras y la gestión. Ollane acaba de poner el enlace a la plataforma, ¿de acuerdo? Os inscribís ahí. ¿Qué más? En esa plataforma encontraréis un documento que hemos elaborado también este año, que es el kit de información para mentoras. En él hemos intentado recoger todas las preguntas que surgen una y otra vez, pues de la interacción con muchas mujeres y hombres que habéis participado ahora estamos hablando de Euskadi, pero el proyecto está en varias regiones de España celebrándose también. Y esas preguntas que surgen una y otra vez hemos procurado darles respuesta ahí. Entonces, lo cogéis con calma, con cariño y lo leéis. Y a pesar de todo, si surgen dudas, pues siempre está el correo electrónico para cualquier cosa que necesitéis. El cor Priorizamos responderos por correo electrónico, ¿de acuerdo? Sois muchas personas al final involucradas en el proyecto, ya os digo, ciento y pico, 200 mentoras o mentores, 80 y pico centros podremos llegar a ser. Entonces, intentamos evitar el teléfono en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Respondemos en unos pocos días laborables y un margen razonable. ¿De acuerdo? También decía antes en la reunión de centros que estamos ya acostumbrándonos a casi que el correo es el chat, ¿no? De si no me responden en el día ya me empiezo a preocupar. No nos preocupemos, en 2 o 3 días laborables daremos puntual respuesta a todas vuestras solicitudes, incidencias o lo que sea que surja. Vale, ¿qué más? No sé si me dejo algo importante. Ollane, María. No, no sé. Seguro que ellas pueden preguntar igual las dudas que haces. Preguntaba, el certificado, vale para más de un año. No me acuerdo exactamente 2 qué plazo años hemos pusimos, estado 2 leyendo. años. Entonces, si entregaseis el certificado el año pasado, el certificado de delitos de naturaleza sexual, que es un requisito obligatorio para todas las personas que trabajan con menores, ¿vale? No es un requisito nuestro, sino que es por ley. Si lo habéis entregado el año pasado, no es necesario volverlo a entregar. Si no lo habéis hecho nunca, sí. Igual que la formación. La formación le damos una caducidad, digamos, de 3, 4 años. Entonces, si habéis hecho la formación de Inspira los últimos 3, 4 años, no tenéis que volver a hacerla. ¿De acuerdo? Es sobre todo para las personas que empiezan nuevas en el programa. Barkatu, y los que hicimos la formación para el tema de Gastelecus, ¿habría que hacerla? Pues os recomendaría ir, si podéis ir a la segunda parte de la jornada, a la que hablamos de los materiales, pero de todas formas, como la primera parte es igual,
La de los materiales es más fácil que la veáis por vuestra cuenta. Sí, en ese caso, si podéis ir bien, la primera parte es bastante común, y la segunda no. La segunda son materiales son diferentes, pero lo podríais mirar por vuestra cuenta en este caso. Vale. Vale. Ir poniendo en el chat si queréis, si tenéis preguntas, para coger el turno y abrir el micro o directamente la pregunta. También comentaros, mientras lanzáis esas preguntas, que, claro, los centros educativos tampoco sabemos cómo van a empezar en septiembre, ¿vale? Es decir, no sabemos cómo van a empezar, presencialidad, no presencialidad, grupos grandes, grupos pequeños, online. Entonces, también desde Deusto nos planteamos pues tener escenarios abiertos para lo que pueda pasar. Entonces, la formación a mentoras sí va a ser presencial, porque va a ser en grupos de 20, 25 mujeres, que creemos que, bueno, que el espacio, la distancia y todas las medidas de seguridad se van a poder tomar, con lo cual la formación sí será presencial. Las sesiones, nos gustaría que fuesen presencial en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Em, Sobre todo la primera, que es esa toma de contacto, conocerse, bueno, pues, crear ese espacio de confianza. Si empezáis la primera sesión, la segunda y de repente hay un confinamiento o hay algo, o sea, que los coles se pasan al online o que se los mandan a los chavales a casa. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Si prevemos que eso sea para un periodo corto, pues simplemente se posponen las sesiones y se retoman cuando se retome la presencialidad. Si vemos que ese confinamiento, como ha sido este año el caso, va para largo, pues no habría problemas tampoco en hacer algunas sesiones online. Bien, cada mentora, cada mentor vais a trabajar con un grupo de 10, 12, 8, 13 chavales o chicos y chicas. Entonces, creemos que dinamizar esa sesión online se puede realizar. Inspira, como os decía, es un proyecto que va de hablar, de reflexionar, con lo cual hacer sesiones online puede ser una metodología que se adapte bastante bien. Entonces, manejamos esos escenarios, ¿no? Evidentemente priorizamos lo presencial y ojalá se pueda hacer, pero si no, bueno, pues habría que ver en cada momento si nos vamos al online o no. Por otro lado, otros años, otras ediciones habíamos empezado, pues eso, en septiembre, octubre empezaban los centros a trabajar ya, empezabais las mentoras a trabajar con los chavales y chavalas, y más o menos para diciembre, enero, febrero habíais terminado todas, ¿bien? Pero este curso que viene lo que vamos a dar también es margen a los centros para que hagan Inspira a lo largo de todo el curso 2020-21 cuando ellos prefieran, ¿vale? Vamos a favorecer que se empiece cuanto antes, pero igual hay algún centro que dice que hasta enero no quiere empezar o que quiere empezar el último trimestre del año, ¿vale? Pues lo vamos a respetar, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que hagáis Inspira en febrero o en marzo o en enero o en diciembre, ¿de acuerdo? O sea, nos damos como plazo todo el curso 2020-21. Las fechas de formación sí están. El siguiente paso, una vez que os inscribáis, y será, si no me equivoco, ya no me corriges, os facilitaremos las fechas de formación y ya os iréis inscribiendo al grupo al que os viene bien la formación. ¿Vale? Eso es, será a finales de septiembre, la segunda quincena de septiembre os las ponemos en la intranet en el siguiente paso. Podéis lanzar preguntas abriendo micro o por el chat. Hola, Catalina. Hola, Catalina. Del gobierno. Yo no te oigo. ¿No me oyes? Ahora sí, ahora sí. Cuando lo coges, sí. Ya. Cuando nada. Ahora sí. Que la formación. Nada. Hago la pregunta por el Chat, sí. Mientras alguien, si quiere lanzar alguna pregunta más, seguro que tenéis un montón, ¿eh? Y me habré dejado un montón de cosas, pero... O si alguien que haya sido mentora quiere dar su testimonio, muchas veces suele ser lo mejor, ¿eh? Hola, ¿se me escucha? Sí, Adriana, di. Para compartir después esta reunión, para poder mandársela a compañeras o lo que sea, ¿estará también en la plataforma o
O sea, hay que suscribirse o de qué manera podríamos compartirla. Subiremos los vídeos y los pondremos a través de la web y os enviaremos también un aviso igual a través de la plataforma para que lo Vale. tengáis. Bien, te regreso. Sí, Catalina, sí, en principio podríais asistir, pero vamos a priorizar también a las personas que no hayan hecho la formación. Entonces, os inscribís, indicáis que ya habéis hecho la formación y si hay plazas disponibles podríais participar. Gracias. Bai, barkatu. He entendido que aparte de lo del certificado del tema sexual, había que subir más documentación o más certificados. No, se os pide una serie de información para el perfil de la web. No sé si habéis consultado la web, hay un perfil, hay un pequeño perfil de cada mentora, las redes sociales que queráis compartir, una foto, entonces se os pide ese tipo de información. Y luego también se os pedirá la información precisa para hacer la asignación, que suele ser el área geográfica donde queréis hacer el mentoring y el idioma o idiomas en los que podéis hacerlo. También se os invita a las que queráis y os animéis a ello a trabajar con más de un grupo. Hay veces que hay mentoras o mentores que no les importa ya de la que van a un centro trabajar con 2 grupos, pues hacen una hora con sexto A y la siguiente hora con sexto B, aprovechan el viaje y hacen 2 grupos. Gracias a eso podemos llegar a muchos más chicos y chicas. Hay mentoras que han hecho hasta triplete y han trabajado con 3 grupos, pero bueno, evidentemente es una invitación que os hacemos para aquellas que queráis y podáis hacerlo. Todos esos documentos os iremos pidiendo en la plataforma fase a fase, digamos, iremos pidiendo los datos que sean necesarios en cada fase, ¿vale? Entonces os enviaremos un mensaje para que accedáis a vuestro perfil y vayáis completando con los datos que necesitamos. Están preguntando en el chat, Marilo, bueno, Pilar ha hablado de su experiencia y Nahora hablaba Con maces de... problemas. que lo de los 2 grupos lo podéis anotar, sí, en el momento en el que os apuntáis ahora en la intranet, en la plataforma, está esa pregunta ya, entonces la podéis completar y si más adelante también cambiáis de opinión, lo podéis completar hasta septiembre que hagamos las asignaciones. Y si tenéis algún comentario concreto también los podéis dejar o sea, hay un apartado de comentarios en el que nos podéis dejar algún comentario concreto. En ese sentido, antes también con los centros ha surgido que algunas queréis repetir en el mismo centro o conocéis algún centro concreto, podéis dejar vuestros comentarios en ese apartado. Tened en cuenta eso, que sois a veces, o sea, sois más de 200 en la edición anterior y 80 centros, entonces intentamos atender todas las cuestiones que nos planteáis en la medida de lo que podemos, ¿vale? Pilar os anima a hacerlo en más de un grupo. Gracias, Pilar. Sí, en cuanto a la provincia, de momento solo hemos puesto el apartado de provincia. En cuanto tengamos también un poco más concretos los colegios que van a participar, abriremos un nuevo campo para determinar el área más concreta, ¿vale? El año pasado sí que definíais no solo la provincia, sino una zona más concreta. Cuando vayamos a hacer las asignaciones y tengamos todas las inscripciones un poco más definidas, ahí crearemos ese campo también. Sí, queremos daros a elegir entre las zonas donde haya colegios inscritos, porque a veces nos habéis dicho Durangaldea y luego resulta que no hay centros inscritos en Durangaldea. Entonces, para que ya elijáis sobre zonas donde seguro hay algún cole. Lo que también os pedimos a las que habéis sido mentoras es que no acordéis con el centro que vais a ser mentoras de ese centro, ¿vale? Porque a veces, bueno, pues ha pasado que, no, ya he hablado con el centro con el que hice Inspira el año pasado y ya he quedado que voy a ser su mentora. Y bueno, a ver, que nos encanta que tengáis esa proactividad y que os lancéis, pero que a veces nos dificulta un poquito la organización. Entonces, como comentario, indicarnos que os gustaría repetir en ese centro o ser mentora de un centro donde lleváis a vuestras hijas, a vuestros hijos o donde habéis estudiado, pero, no podemos garantizar al 100% que se puedan cumplir todas las solicitudes, ¿vale? Lo procuramos, pero
pero bueno, no siempre es posible. En ese sentido, Mariluz, no sé si has explicado lo de que si son madres o padres aún, está explicado. No sé Sí, si- no lo he explicado. A ver, también, o sea, a veces nos preguntan cómo nos llegan los centros, ¿no? Y muchas veces llegan por vosotras y por vosotros, es decir, donde lleváis a vuestros críos, donde habéis estudiado, donde, no sé, tenéis conocidos, pues habláis del proyecto y el cole se inscribe a Inspira, ¿no? Y muchas veces sois madres o padres de esos coles. Entonces, podéis ser mentoras de un cole en el que sois madres o padres, pero no del grupo de vuestras hijas o de vuestros hijos, ¿vale? Entonces, si vuestra hija va a sexto y sois su madre, podéis ser mentoras de sexto, pero de otro grupo, ¿vale? Y esto es porque, evidentemente, si sois ingenieras matemáticas o la vinculación STEAM que tengáis, sois referentes en ese área, pero para vuestro hijo o para vuestra hija sois mucho más rol de madre que profesional STEAM, ¿de acuerdo? Entonces, intentamos que no se mezclen esos dos referentes y, bueno, pues que sea otra. Entonces, vosotras podéis ser mentoras del grupo de al lado, ¿vale? Pero no precisamente de vuestro hijo o de vuestra hija. A ver, Eva, si tenemos que pasar al online, será un poco prueba piloto para todos, ¿no? La idea sería dinamizar sesiones como ahora, con 10, 12 chicos y chicas que en sexto de primaria ya están acostumbrados o ya han ido haciendo cositas online. Habría que hablar con el centro también en qué medida es posible o no, los recursos que tienen los estudiantes, si los estudiantes tienen acceso a la tecnología, a la conexión, etcétera. Y si vemos que es posible, pues la idea sería intentar dinamizar, intentar llevar al online dinámicas que se presten al online. Es decir, pues hay dinámicas de role-playing que evidentemente pues es más difícil, pero nosotros intentaríamos hacer una revisión para ver qué tipo de actividades son las más adecuadas, pero no hemos planteado un Inspira online expresamente. Habría que verlo un poco, pues eso, con el material que tenemos y con las dinámicas, pues cuáles son las más propicias para hacerlas online. Sí, tanto centros como mentoras tenéis hasta el 15 de julio para inscribiros. Lo que nos gustaría es que al final se alargara probablemente hasta finales de julio, porque tenemos unos eventos posteriormente, pero sí que os pediríamos cuanto antes los que tengáis claro que os inscribáis para saber esa foto, o sea, qué foto tenemos, ¿no? De cuántas mentoras, cuántos centros, si nos da, no nos da, o cómo lo podemos hacer. ¿Tenéis más preguntas? Seguro que van surgiendo, ¿eh? Como os decía al principio, no dudéis en escribirnos, en preguntar y Hola, iremos. Mariluz. Sí, hola. Mariluz, Fa- ¿me oyes? Sí, Hola, soy sí, Susana. hola. Hola, mira, yo simplemente era un comentario que creo que lo dejé por escrito, que lo que tengáis en cuenta, que sé que es súper difícil y hacer, hacer parejas de mentoras o con mentores es complicado. Pero el año pasado que hicimos una con chicos y otra con chicas, ¿vale? Teníamos que quedar con la otra mentora asignada o mentor, dependiendo de la persona que te había tocado, tenías que quedar para ir el mismo día al colegio, etcétera, etcétera. A mí tuve la suerte, ¿vale?, que me tocó con una compañera bueno, yo hice un cambio porque nos tocó en el mismo colegio a 4 mentoras, 2 para cada grupo, y yo tuve la suerte de que en ese grupo estaba una compañera mía de la empresa y pedimos el cambio para hacer juntas. Entonces yo lo que puse un poco por escrito después de hacer esto es que si se puede, que ya sé que es difícil, pero es verdad que poder
¿cómo se dice? Preparar sesiones, incluso salir a ciertas horas del trabajo. Yo sé que hay mucha gente que trabaja en las mismas empresas, es siempre más fácil con una compañera, no por hacerlo con ella, sino porque hay gente que con diferentes trabajos tiene las horas más difíciles de coger. Yo tengo un trabajo que igual puedo salir cualquier hora, pero sé que hay gente que igual solo puede a primera hora o sea, la flexibilidad no es la misma. Entonces, si se puede tener en consideración de cara a grupos, pues que tu pareja pudiera salir más o menos que pudiera tener la misma flexibilidad que tú, creo que nos ayudaría de cara a preparar reuniones y de cara a poder citarnos con el colegio y con el grupo de personas. Pero bueno, porque a mí me ha tocado así, me ha parecido que era fácil, porque he tenido otras compañeras que les ha tocado con otro tipo de, digamos, perfil profesional, que igual no eran tan flexibles sus trabajos y les costaba mucho quedar con el colegio, porque al final los trabajos eran un poco incompatibles. Sí, a ver, una de las dificultades, efectivamente, gracias Susana, es eso, ¿no? El encontrar los huecos vuestros con los huecos del cole y además, como vais varias mentoras al mismo centro, como mínimo tenéis que coincidir con la persona con la que hagáis desdoble, digamos, bien. Luego el resto ya, pues a veces hacen en paralelo, otras veces no. A veces prefieren el cole que todos los grupos lo hagan el mismo día, otras veces no. Entonces hay todo tipo de realidades. Sí que es cierto que a veces ir con alguien de la misma empresa puede ayudar. También no necesariamente, quiero decir que, bueno, que puede ser una empresa, pues como, no sé, una empresa grande que sean de departamentos diferentes. En ese caso os pido directamente que pongáis el comentario. O sea, si sabéis que alguna mujer u hombre se va a apuntar y queréis hacerlo en tándem porque coinciden los horarios, es del mismo departamento o lo que sea, ponerlo expresamente, porque lo demás, así como criterio general de empresa, pueden también ser realidades diferentes, pero entonces eso. Y siempre con la nota esta a pie de página de que haremos lo que podamos. Vale. Sí, yo lo digo como Sí, comentario sí, porque el primer año es verdad que íbamos solas, entonces tú te gestionabas tu agenda, entonces eras sí, tú como unidad, ¿no? Pero claro, ya este año, el segundo que yo he hecho, por ejemplo, ya era chicos y chicas y con otra mentora aparte. sí, sí, Entonces, claro, sí. ahí empiezas a ver, claro, a ver, al final pues que tienes que compaginarte con otra persona y bueno, yo lo dejo como comentario, sé que Sí, si no se sí, puede, sí. no se puede, pero bueno, que si se puede y lo tenéis en cuenta, pues sí, a veces te facilita un poco también. Sí, lo procuramos, ¿eh? Y ya sabemos que es de lo más complicado. Al final Sí. hay centros en Mm. los que vais hasta 8 mujeres. Sí, no, Entonces, bueno, y hay que trabajos que igual te ponen una reunión y tienes que cambiar, mm, y igual en confianza es más fácil decirle a alguien: mm, "Oye, que es que no puedo, se me la han ya, cambiado, lo siento". sí, sí. ¿Tenéis más preguntas? Bueno, pues por nuestra parte, daros las gracias, aunque solo ya sea por el interés. Ojalá sigáis en el proyecto, disfrutéis de la experiencia y ya os digo, ¿no? Sois el corazón del proyecto y realmente siempre decimos que es un proyecto que da mucho trabajo, es complicado porque hay que gestionar muchas personas, muchas cosas, pero es súper agradecido. O sea, para nosotros es muy agradecido el proyecto. Y bueno, pues esperamos teneros en el viaje y si no es esta ocasión, pues puede ser otra futura. Animaros a participar y también a que difundáis el programa para, bueno, pues para ampliar esta comunidad de mentoras y mentores, ¿no? Que va creciendo. Como os decía, ya en Euskadi el año pasado fueron 200 y pico mujeres y hombres que participaron. En toda España ya tenemos más de 500 y pico mentoras. Entonces, bueno, pues estamos muy contentas por eso y es gracias a vosotras, ¿no? Así que nada, ojalá sigáis en el camino y si no, pues nada, gracias por el interés. Y lo dicho, cualquier duda, seguid por favor preguntándonos por mail, ¿vale? Pues nada, buen día. Gracias.